Libro de Hechos 27, ese es el título. 27, primero 10, dice, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y en el 27:13 dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Habiendo corrido a sotavento a una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo usaron los refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar el filtre, arribaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo. Ninguna pérdida de vida entre vosotros habrá, solamente de la nave, porque esta noche he estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venid a la decimocuarta noche, y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echaron la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y teniendo que dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echaron el esquife al mar. Aparentaban como que querían largar las anclas de proa, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comieran, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues aún ni a uno de sus cabellos de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, y permaneciendo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 276, y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Amén. Hasta ahí. Dice que, vamos a entrar un poquito, parece que ni leerse de rato, se me traba la lengua.
Sabe, dice ahí que Pablo tenía que comparecer ante el César y ir a Roma, pero dice que estaba siendo llevado por soldados en un barco, pero Pablo era un hombre que ya había sufrido naufragios anteriores y dice que conocía de tiempo y conocía de todos los beneficios y las cosas que no eran beneficiosas para poder zarpar al viaje al cual estaban queriendo emprender. Y allí en Hechos 26, donde él les dice a los varones, dice: veo que la navegación va a ser en perjuicio, porque él conocía de navegación, conocía de naufragios, conocía de mares, conocía de todo lo que podía ser perjudicial, pero también beneficioso para zarpar e ir al lugar donde se les había enviado a ir. Pablo tenía la palabra de que tenía que ir a ese lugar a comparecer ante el César, porque en ese lugar tenía que hacer milagros, tenía que ganar gente, ganar almas y convencer a unos cuantos que estaban allí. Pero dice que en el momento donde se deciden a zarpar, Pablo les dice: mirá que no es el mejor momento, mirá que puede ser perjudicioso salir y emprender este viaje en este mismo momento. Pero dice allí que los soldados, quiero leérselo para no parafrasearlo, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Dice que el centurión es la persona que tiene 100 a su cargo. Ese estaba a cargo de la tripulación y de los soldados donde Pablo iba como esclavo, donde Pablo iba a ser llevado al lugar de Roma. Y ahí en el momento donde él dice: no vamos a zarpar porque va a ser perjudicial, no nos conviene, no es bueno, no es el momento, no es la hora, no es el tiempo. Pero dice que el centurión le hace más caso a los soldados que estaban con él y al piloto de la nave que a lo que Pablo decía. Dice que comienzan a navegar y hacia el lugar donde habían emprendido el viaje, que era Roma, pero dice que en un momento se levanta un viento huracanado llamado Euroclidón y comienza a golpear la nave, comienza a hacer la oposición para que la nave siguiera caminando en pos del lugar hacia donde iba, o sea, Roma. Estuve leyendo un poquito qué significa Euroclidón y dice que son unión de los vientos. Dice que venían vientos del sureste, del noreste y del este. Amén. Eran tres partes o tres formas en que los vientos venían sobre ese lugar, y dice que hasta este tiempo hay vientos de esa manera. Que la gente ya sabe cuando va a avanzar o cuando va a venir un euroclidón, porque dice que primero viene una brisa pequeña y luego se levanta el gran viento huracanado. El viento huracanado viene por la unión de varios vientos de todos los puntos cardinales que se juntan en un solo lugar y provocan un huracán seguido de mucha lluvia, seguido de tormentas que se levantan en el lugar donde ellos venían navegando. Dice que ellos comienzan primero a navegar en pos del lugar hacia donde iban, sin que nada ocurra, con un viento suave, sin ninguna oposición, sin ninguna cosa que les viniera a ellos a decir o a confirmar lo que Pablo había dicho. Pero cuando ya estaban a punto de alcanzar lo que habían querido, lo que habían deseado, o sea, ir hacia el lugar donde estaban yendo, ahí se levantan vientos de un lado, de otro y de otro, y se forma un euroclidón. Dice que en ese momento comienzan a alijar las naves, comienzan a hacer todo lo que una nave y unos tripulantes dentro de una nave hacen para salvarse, para impedir que el barco se hunda, para impedir que el agua entre al barco, para impedir que todo lo que estaba haciendo oposición para que ellos avanzaran siguiera. Al punto mismo dice que en un momento ellos dejaron que la nave siguiera su curso. La dejaron a la deriva, dice la Biblia. En un momento quizás también dice que comenzaron a sacar todo lo que estaba en la nave para poder hacer que esa nave quedara más liviana y pudiera seguir navegando. Dice que también en ese momento, en esos días, dice que fueron 3-4 días que estuvieron allí, no había sol, no había estrellas,
todo era oscuro. Quiero meterte en esa historia en esta mañana, donde hay un propósito de que Pablo llegue a un lugar exacto, a una ciudad con propósito, a una ciudad que tenía que ir con propósito. ¿Sabe? A Pablo antes de salir a ese lugar se le había profetizado, y no palabras buenas. Se le habló de todo lo que iba a pasar Pablo, de que iba a ser encarcelado, de que iba a estar preso, de que iba a estar muchas veces en peligro de muerte. Y aún así Pablo siguió el propósito de Dios. Y aquí lo vemos emprendiendo un viaje hacia un lugar con propósito, porque había gente del otro lado esperando que él llegara para encontrarse con él, y mientras que ellos pensaban que iban a comparecer o que iban a dejarlo preso y que iban a hacer juicio sobre él, él iba a ese lugar con un plan y un propósito divino. Quizás cuando emprenden el viaje a través de Pablo, esta nave dice: no vamos a salir de este lugar, no es el momento, va a ser perjudicial, los tiempos y los vientos son contrarios, y si comenzamos a navegar en este tiempo, no será bueno. Podemos comparecer, podemos perecer. Y ahí comienzan a avanzar en pos, aún a pesar de lo que Pablo había dicho. ¿Qué te quiero yo decir en esta mañana? Yo pensaba en la madrugada, Señor, si él no hubiese emprendido el viaje a Roma, el Euroclidón se hubiese formado igual, o el Euroclidón tenía un propósito en esta navegación para ver el propósito y el plan de Dios a pesar de todas las cosas que estaban sucediendo. Pensaba, si Pablo le hubiesen hecho caso a Pablo y hubiesen quedado en el lugar, el Euroclidón no hubiese sido una travesía en la vida de esta gente. ¿Sabes? Muchas tormentas en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestras vidas espirituales, en nuestras familias, en nuestras vidas personales. Muchas de esas tormentas que a veces se te levantan en la vida son por haberle hecho más caso al piloto de tu nave que muchas veces tu corazón, que lo que el Señor venía diciendo a tu vida. ¿Sabe? El piloto de nuestra vida es el corazón, y la Biblia me habla que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Que vos podés ser engañado por el vecino una vez, dos. Que vos podés ser engañado por un desconocido una vez, dos. Que podés ser engañado por un familiar o por alguien que vos amás, pero una vez, dos. Pero el corazón es más engañoso, dice, que todas las cosas, Cualquier cosa que vos puedas enfrentar y decir, bueno, vos me engañaste esta vez, pero otra vez no. Pero el corazón te engaña, y muchas veces vamos siguiendo el sentido, el pensar, el querer del corazón, y queremos avanzar. Muchas veces decimos, haz lo que tu corazón sienta. ¿Sabe? A mí, una de las cosas que nunca voy a desearle a alguien, a pesar de que es una palabra bíblica, es decirle que Dios contente los deseos de tu corazón. Porque yo no sé qué deseos tenés en tu corazón. Porque el hombre tiene un corazón engañoso, y a veces lo que deseamos, en el tiempo que lo deseamos, de la forma en la que lo deseamos, no es la correcta. Aquí el piloto y el centurión estaban dirigiendo una nave para ir a un lugar específico. Pero Pablo dijo, no, porque va a ser algo perjudicial. Pero ellos no escucharon la voz de Pablo. A veces estás metido en tormentas, en tempestades, con vientos contrarios, con vientos que se unen de un lado, de otro y de otro en tu vida, euroclidones internos en tu interior, por no haber hecho caso a la voz de Dios en tu vida, en el tiempo correcto. Y saben, la desobediencia es de esta manera. Vos escuchás a Dios, pero el piloto te dice, no, vamos a hacerlo igual, vamos a ir igual, vamos a emprender igual, vamos a volver a hacer lo mismo, vamos a emprender este sueño, vamos a invertir en esto, en aquello, en lo otro, vamos a comprar esto, aquello. No sé en qué sentido puede figurarse esta palabra en tu vida en esta tarde, en esta mañana. Pero muchas veces vos con tu corazón querés hacer algo y Dios dice, no lo hagas, porque
te va a ser perjudicial. Pero el piloto del corazón a veces tiene más fuerza que la palabra de Dios, que el mensaje de Dios, que el Espíritu Santo que te hace y te viene trayendo advertencias de una forma, de otra, y sabes, y zarpás en el tiempo equivocado, de la forma equivocada y con las cosas equivocadas. Y el primer paso de la desobediencia es tranquilidad. No hay ningún viento cuando empiezas a desobedecer. Parece calmo y vos decís, bueno, tengo paz en esto, así que sigo. Entonces seguís avanzando en ese mar de circunstancias, de cosas, de emprendimientos, de deseos, de cosas que querés lograr, alcanzar. Y en el primer tiempo todo es agradable, no hay viento. El viento es favorable, la barca de tu vida comienza a caminar y comenzás a creer que estás en el lugar correcto, de la forma correcta, con el emprendimiento correcto y con la cosa correcta en tu vida, con la relación correcta en tu vida. Y luego que pareciera que ya alcanzaste lo que querías, que es ir a Roma, yo no sé a dónde querés ir en tu vida, pero a veces Dios te dijo, no, ahí no, de esa forma no, con eso no, con estas cosas no, de esa manera no. Y en el momento donde menos lo esperas comienza una brisa que comienza a levantarse lenta al principio y comienza a hacerte una pequeña fuerza contraria, que al principio simplemente es una fuerza pequeña en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu emprendimiento, en lo que vos querés, en lo que vos deseás, en lo que vos resolviste hacer o alcanzar. Pero dice que luego ese viento se transformó en un viento huracanado, una unión de muchos vientos que formaron un huracán y trajeron una fuerza superior, contraria a la dirección en la que vos ibas, en la dirección a la que vos habías emprendido viaje. Tan fuerte ese viento que dice que en un momento pensaron que la nave se iba a hundir. ¿Cuántas veces te ocurre? ¿Cuántas veces estás metido en un mar de problemas por haber desobedecido la voz de Dios? ¿Cuántas veces te encontrás metido en un mar con un enoclión adentro de tu interior, de muchos vientos que se vienen juntando para hacerte la oposición y para que tú no te encuentres con el propósito de Dios? Y a veces has estado peleando porque has sentido que te estás hundiendo, has sentido que el agua entra sobre la barca, has sentido que la barca no va para ningún lado y muchas veces te dejas llevar por el problema. Soltás el problema. ¿Y sabes qué decimos? Se lo suelto a Dios, mentira. No se lo estás soltando a Dios. Estás dejando que el problema te lleve para el lugar que quieras. Estás dejando que el problema te lleve para el lugar que deseas. Estás soltando todo el timón, estás soltando tu vida, estás soltando los planes de Dios, estás soltando los propósitos de Dios y estás dejando que el enoclión te lleve hacia donde quiera. Y muchas veces te encontrás como ellos, sin nubes, con muchas nubes, sin estrellas, sin luna, sin sol, en una oscuridad tan profunda, que no sabes cómo sacarla, que no sabes cómo avanzar y sabe avanzar en un tiempo de oscuridad. Es difícil. En un tiempo de oscuridad a veces no se puede avanzar porque no ves los puntos cardinales, porque no hay una estrella que te diga para este lado es, porque no hay un sol que salga por el lugar donde es, y no sabes hacia dónde ir, te encontrás desorientado en medio de un mar de problemas, en medio de un mar de situaciones, en medio de un mar de circunstancias que no sabes cómo hacer que se calmen. ¿Sabes? Yo pensaba, el viento no se ve, no lo vemos, pero sí vemos sus efectos. Dios no se ve, pero también vemos sus efectos. Allí había una nave avanzando con efectos contrarios, con un viento que les hacía la contra, que no los dejaba avanzar, que los paralizaba, que los desanimaba, que los hacía sentirse en algún momento que iban a perder todo. Dice ahí que ellos pensaron, en un momento, dejaron la nave a la deriva y pensaron que se iban a morir en esa circunstancia, en esa situación, en esa navegación. Hasta que Pablo en un momento le dice, le hubiera sido propicio escucharme cuando yo les dije.
cuando ya estás metido en el problema, cuando ya estás metido en el mar de vientos de un lado y de otro, donde se te viene el problema por las finanzas, donde se te viene el problema por el matrimonio, por los hijos, por el ministerio, por lo que vos tengas en tu vida, cuando los vientos se juntan en tu vida para hacerte sentir que estás a la deriva, que no podés, que no alcanzás, que no hay luz, que no hay solución, que no hay salida, es allí donde muchas veces el Espíritu Santo te recuerda. En ese tiempo, antes de zarpar hacia ese negocio, antes de zarpar hacia esa situación, yo te dije, pero vos le hiciste más caso al piloto de tu corazón que lo que el Espíritu Santo decía. Pregunto, ¿cuántos problemas vives hoy o enfrentas hoy? Que no puedes decir que Dios no te dijo a tiempo. Dios te dijo. Dios siempre avisa. Pero nuestro corazón es tan rebelde, obstinado, engañoso, que igual emprendemos viaje hacia nuestras ideas, propósitos, deseos, planes, proyectos. Y cuando estamos metidos en ese viento contrario que te golpea, ¿sabe? El viento hacía el efecto de golpear la barca de tal manera que ellos pensaban que se iban a hundir, ¿Has sentido que se te hunde a veces la casa, las finanzas, la familia, el matrimonio, el llamado? ¿Has sentido a veces como esos vientos que vienen del norte, del sur, del este, del oeste, se juntan en tu interior? Y que a veces te sientes como que no vas a poder salir, ni no ves ni las lunas, ni las estrellas, ni el sol. Y es ahí donde el Espíritu Santo viene a decirte, pasa. Dice que allí Pablo dijo, hubiese sido necesario hacer caso. Pero más ahora les digo, no teman, porque aunque van a perder o han perdido un montón de cosas, su vida no las perderán. Porque todos los que le había dado en esa nave, ninguno iba a perecer. Pero antes de decirle eso, le dijo, aligen la nave, saquen todo lo que es peso, para que esta nave se aliviane y pueda ir a la otra orilla. Saquen todo lo que es trigo, saquen todo lo que es equipaje, saquen todo lo que es grano, saquen todo lo que es allí adentro que hace peso, para que esa nave pueda avanzar y llegar al lugar para el cual fue salida desde el principio. Quiero que te pongas en pie en esta mañana. Y que cierres tus ojos. Cierra tus ojos ahí. Y habla con Dios en esta mañana. Quizá hoy te encuentras como esa barca en el medio del mar, a mitad de camino de un lugar donde ibas, donde perdiste viaje en un tiempo pasado. Al principio parecía que todo iba a estar bien, no había vientos, no había tempestad, no había oposición. El corazón te decía, es el tiempo, es el momento, es agradable. No hay nada que evite este viaje.
comenzaste a navegar en tranquilidad, a pesar de que Dios venía hablando, a pesar de que un Pablo había dicho no lo hagas, no lo emprendas, no te embarques, no te relaciones, no te ilusiones. Pero ese viento primero comenzó a ser un viento suave, que parecía que no era ninguna molestia en tu vida. La barca seguía avanzando hacia el lugar que quería. La barca seguía avanzando en pos del lugar hacia donde había emprendido el viaje. Pero en un momento comenzaste a sentir como un viento de un lado, de otro, y de otro comenzó a soplar. Vientos en tu interior. Tú eres la barca. Tú eres esa barca que hoy en este lugar, en esta mañana, se encuentra azotada por un embrujidor. Vientos unidos de todos lados que distorsionan tus pensamientos, que oprimen tus sentimientos. Vientos del norte que te dicen sí, vientos del norte, del sur que te dicen no, vientos del este que te dicen espera, vientos del oeste que te dicen avanza. Y no sabes a cuál de los vientos en tu interior hacerle caso. Estás siendo azotado por circunstancias en tu interior. Un erupidor se te metió adentro y no sabes hacia dónde ir. Tratás de navegar sin hundirte, aunque a veces sientes que te has hundido en el proceso. A veces sientes que te estás hundiendo en medio de olas, en medio de vientos que te golpean, y a veces cuando querés avanzar, ese viento huracanado de tu interior es la mayor oposición. Los vientos están en contra y no podés avanzar para ningún lado. Y cuando buscas la luz no la está, no hay estrellas, no hay luna, no hay sol, no hay nada que aclare tu interior. No hay nada que aclare el camino, no hay nada que aclare la solución, no hay soluciones aparentes. Y a veces te dejas llevar por ese viento contrario, hacia la ribera, hacia otro lado, hacia otro. Y te dejas llevar por el problema y que sea lo que Dios quiera, muchas veces he dicho. Pero lo que Dios quiere es que llegues al lugar de tu propósito. Lo que Dios quiere es que llegues al lugar del plan, del propósito de Dios. Y hoy, aunque hoy te sientas en medio de un mar inmenso de problemas, donde vientos de un lado, de otro y de otro te azotan por dentro, y donde no sabes qué hacer a veces, sabes, a veces quizás te pones la mano en la cabeza sin saber hacia dónde ir. A veces pones tu cabeza entre tus manos y dices, ¿qué hago en medio de este problema? ¿Qué hago en medio de esta dificultad? En medio de esta deuda, en medio de este problema matrimonial, familiar, espiritual. ¿Cuántas veces te has encontrado así? Con tu vida a la deriva, dejándote llevar por las olas de los días, dejándote llevar por los problemas que vienen a tu casa, por los problemas que vienen a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu, por los problemas que vienen de un lado, de otro, y se te junta todo. Se te junta el problema de la familia, se te junta el problema del matrimonio, se te junta el problema del trabajo, se te junta el problema propio. Y son vientos unidos para hundirte en medio de una navegación que nunca tendrías que haber zarpado. Y te encuentras en este lugar con la nave pesada en esta mañana, pesada sin poder avanzar, donde Dios te dice en esta mañana, comenzá a lijar. Y alijar significa sacar todo lo que te trae peso en esta mañana. Sacar ese miedo que tenés al avance. Sacar ese orgullo que tenés adentro de poder hacer lo que tenés que hacer.
Sacar esa vanagloria que quizás tenés en tu interior, que te impide ser original ante su presencia. Saca la duda, la incertidumbre. Saca el conflicto que tenés en tu interior. Saca esa incredulidad que te impide entender que Dios tiene un plan mayor a pesar de lo que hoy estás viviendo, a pesar de lo que hoy estás transitando en tu vida, a pesar de todos los vientos que se te han juntado adentro. Comenzá a sacar todo ese peso del pasado, de rencor, de resentimiento, de muchas veces donde traes nuevamente al presente problemas del pasado y no podés avanzar y te viene el viento contrario que te trae recuerdos. Cuando querés olvidar, el recuerdo viene. Cuando querés avanzar, el recuerdo llega. Tendrás que tirar los recuerdos al mar para poder aligerar tu nave en esta mañana, para poder comenzar a avanzar hacia el lugar del propósito. Muchas veces la calma de afuera no tiene nada que ver con todo el torbellino que llevas adentro. Y muchas veces vas navegando en el día con una brisa aparente, pero cuando llegas al dormitorio de tu casa, cuando pones la cabeza en la almohada en la noche y viene el viento del norte, del sur, del este, del oeste y te comenzás a hundir de nuevo, mientras que en el día habías navegado en el propósito, en el plan de Dios, en el proyecto que tenés. Pero en la noche los vientos vienen nuevamente y se unen en tu interior y te dejan nuevamente desorientado, a la deriva, donde te vas a acostar con menos paz que la que nunca habías imaginado. Pero en esta mañana, así como Pablo les dijo, no teman, porque cobren ánimo en esta mañana, porque quizás han perdido la paz, quizás han perdido cosas materiales, quizás han perdido circunstancias, quizás han perdido la fe algunos, pero ninguno de ustedes va a perecer. Tendrán pérdidas quizás de afuera, pero sus vidas estarán permaneciendo en su presencia. Dice que le dijo, cobren ánimo, porque en la noche estuve con el ángel de Jehová, quien sirvo y predico, dijo Pablo. Y me dijo que cobren ánimo, porque aunque han perdido, yo no sé qué has perdido en este tiempo. No sé si has perdido muchas veces la paz, si has perdido la fe, si has perdido la confianza, si has perdido muchas veces la inteligencia, la sabiduría, si has perdido muchas veces cosas materiales, si has perdido cosas en tu matrimonio, si has perdido cosas en tu ministerio, si has perdido la pasión por su presencia. Pero cobra ánimo, porque ninguno de ustedes se perderán en el proceso. Quizás los vientos han golpeado fuerte, quizás los vientos vienen de un lado, de otro y de otro, pero el Señor ha hecho la promesa de que tendrán que comparecer ante aquellos que lo esperan en la otra ribera. Estás en el proceso de un olvidador en esta mañana quizás, pero yo te vengo a decir, aunque has perdido mucho, aligera tu nave y saca de allí todo lo que te hace peso, todo ese peso de las cosas que ya pasaron, todo ese peso de las cosas que ya viviste, todo ese peso de muchas veces de la traición, todo ese peso de muchas veces la mentira, la duda, la incertidumbre, la falta de fe y todo aquello que tenés en tu interior que te está haciendo peso a la nave y que le está impidiendo avanzar. En esta mañana te pido en el nombre poderoso de Jesús que si crees que Dios está en medio de tu proceso, en medio de tu navegación, que Él es el piloto en esta mañana sobre tu vida, le des un aplauso fuerte sobre tu cabeza y cobra ánimo en este tiempo, porque esta tormenta es pasajera, porque este viento contrario es pasajero. Adquiere sabiduría en medio del proceso, adquiere qué es lo que Dios te está queriendo enseñar. Quizás tuviste que haber escuchado antes, ahora estás en el proceso, estás a la deriva, estás siendo golpeado por viento contrario, pero Dios todavía está en control, Dios todavía está en control, Dios todavía tiene cuidado de tu nave, tiene cuidado de tu casa,
de tu vida misma. Ninguno va a perecer, aunque todos han sido golpeados por vientos huracanados. Esta iglesia va a permanecer. Esta iglesia está en las manos de Dios. Y aunque vengan vientos contrarios de un lado, de otro y de otro, la presencia es mayor que todo viento. La presencia es mayor que todo huracán. La presencia es mayor que toda situación que estás viviendo. La presencia es mayor que todo lo que sentiste en esta mañana, que toda oscuridad, que todo sentimiento. En esta mañana dar un aplauso fuerte al Rey de Reyes, Señor.